Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a Dios. Otra vez más, el Señor permitiéndonos aquí traer palabra de poder, palabra de bendición para su vida. Y yo le pido a Dios, al Dios Todopoderoso, que Él haga cosas grandes y maravillosas en su vida y en su familia. Así que vamos a entrar a este glorioso tema, porque es un tema muy especial que el Señor trae, mis hermanos, esta mañana para poderlo poner en práctica. Amén, porque la palabra es para ponerla en práctica, no es solo para oírla, sino que para ponerla en práctica. Así que le pedimos al Dios Todopoderoso que Él nos vaya guiando a través de su Santo Espíritu. El nombre del tema es ¿Cómo turbamos al enemigo? Amén. Mis hermanos, sabemos que hoy en día el problema más grande de la gente es no fundamentarse en la palabra de Dios, sino en lo que dice el hombre, ¿verdad? Entonces, tristemente, mis hermanos, mucho pueblo de Dios perece, por eso dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento, ¿verdad? No conocemos verdaderamente las promesas de Dios, pero asimismo, si yo conozco las promesas de Dios, tengo que conocer también los juicios de Dios, ¿verdad? Ahorita ya, mis hermanos, el Señor está a la puerta. Muchos no lo quieren entender ni lo quieren comprender y muchos quieren andar votando, mis hermanos, la palabra de Dios. Y quieren, mis hermanos, hablarle de otras cosas a la gente que ya debería de ser, mis hermanos, deberíamos de darnos, disculpe que yo le hable de esta manera, pero nos debería de dar vergüenza y pena que tenemos cuántos años de ser cristianos. Mis hermanos, cuánta familia de nosotros, ¿verdad? No ha recibido verdaderamente, mis hermanos, la bendición que debe de recibir por causa de muchos de nosotros que no nos ponemos a la brecha. Y como le digo, nos debería de dar pena y vergüenza el que mis hermanos no pongamos por obra la palabra, no que seamos nada más un cristiano más, ¿verdad? Un cristiano, mis hermanos, que a veces, ¿verdad? No ponemos la palabra por obra. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Dios Todopoderoso que Él nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Padre porque Él, mis hermanos, hoy le está dando entendimiento a usted, discernimiento, para que usted pueda poner la palabra por obra. Y si usted es una de las personas que no escudriña la palabra, escudriñela, mi hermano. Mire cuántas personas, mis hermanos, a veces lo que hacen es molestarse con el siervo de Dios, pero no se ponen, mis hermanos, a escudriñar la palabra. Cuando usted sienta molestia, usted siente enojo contra el consejo que se le da. Mejor vaya a la palabra y dígale, Señor, instrúyeme, Señor, háblame, Señor, dime, Señor, si lo que me están diciendo viene de ti o no viene de ti. Porque mis hermanos, todos nosotros, dice el Señor que el que no tenga sabiduría, que la pida para que Él, mis hermanos, en su infinita misericordia, Él nos la pueda dar para que nosotros podamos ser gente que verdaderamente entendamos el propósito de que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Así que en el nombre de Cristo Jesús, vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Mateo 13, 13 y vamos a leer desde el 14 al 23. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso les estoy leyendo desde el 13, por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. ¿Por qué nuestro amado Jesucristo de la gloria le hablaba de esa manera, mis hermanos, a todos a sus discípulos? Les decía, por eso les hablo a ellos en parábolas. O sea que el Señor, mis hermanos, dice que a Él se le acercaban multitudes que venían a Él. Pero muchos venían nada más por los milagros. Otros venían por la comida, porque sabía que Él, mis hermanos, habían visto los milagros, los prodigios que Él había hecho, ¿verdad? Que Él multiplicaba los panes, Él multiplicaba los peces. Entonces ahí había toda clase de personas, mis hermanos, así como nos acercamos a la casa de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Toda clase
de personas con diferentes, podríamos decir, necesidades, ¿verdad? Entonces, él, mis hermanos, es cierto, les daba de comer, ¿verdad? Pero él les hablaba palabra de Dios, porque mis hermanos, si uno se dedicara solo, mis hermanos, a dar de comer, las personas, le digo, mis hermanos, que no creerían en Dios. Y eso es lo más importante, mis hermanos, llevar a la gente a que crea, a que confíe en Dios, porque el Señor no quiere que estén confiando en el hombre, sino que estén confiando en Él. Porque si yo vengo y yo, mis hermanos, lo único que hago es darle ayuda a la gente, podríamos decir material, la gente va a creer en mí, pero no va a creer en Dios. Van a ser un ídolo, mis hermanos, en uno, pero no van a creer en Dios. Y uno tiene que saber que la gente tiene que saber, mis hermanos, que ellos tienen poder para ser productivos, que son gente inteligente, que son gente, mis hermanos, que el Señor levantó para cosas grandes, no para estarnos acomodando, no para estarnos quedando, mis hermanos, ahí y ser nada más personas que estamos codependiendo, mis hermanos, de un humano y no de Dios. Entonces, mis hermanos, es muy necesario que la gente entienda esto, pero hay gente que en vez de mis hermanos quererlo entender, lo que hacen es molestarse, porque mis hermanos quieren que nada más la ayuda venga, mis hermanos, materialmente, pero no piden ayuda espiritualmente. Y mis hermanos, el Señor dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino que, mis hermanos, es el poder de Dios, o sea, el poder para que nosotros sepamos qué es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos designado hacer aquí en la tierra. Sabe que muchos el Señor nos designó una tarea y muchos de nosotros, mis hermanos, la hemos despreciado, la hemos escondido, mis hermanos, nuestros talentos los hemos enterrado. Muchos talentos están enterrados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad? No quiere hacer un esfuerzo. La gente no quiere quedar bien con Dios. La gente lo que quiere es que se le arreglen las situaciones, los problemas. Entonces, por eso aquí él les dice, por eso les hablo en parábolas. Él hablaba en parábolas, ¿verdad? Porque él sabía que muchos estaban oyéndolo a él, pero mis hermanos, pero aunque oyeran, no percibían. Ellos solo llegaban por la comida, otros por los milagros, y los que verdaderamente querían prepararse, mis hermanos, para seguir con la comisión que él, mis hermanos, le había encomendado su Padre Celestial, y también, mis hermanos, se le había encomendado a todo aquel que quisiera ser discípulo. Entonces, por eso él les decía de esa manera, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Hay gente que está escuchando palabra, oyendo palabra, mis hermanos, y no entiende, ¿verdad? Porque si entendiesen, no se comportaran de la manera que se comportan, no anduvieran con mis hermanos, con todas ese montón de cargas que cargan, no anduvieran, mis hermanos, haciendo lo contrario, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, el problema más grande, ¿verdad? Como lo vuelvo a repetir, de la gente es no fundamentarse en la palabra de Dios, sino sino que lo que dice el hombre. La fe, mis hermanos, viene por el oír y de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está basada en ciencia, en la ciencia del hombre, está basada en las leyes, principios eternos de la palabra de Dios. Ahí está fundamentada la palabra de Dios, mis hermanos, en las leyes de Dios, en sus principios eternos. O sea, mis hermanos, una persona que verdaderamente no se base y no viva la palabra conforme a sus leyes, a sus preceptos, a sus mandatos, mis hermanos, entonces nosotros nunca vamos a llegar a nada. Mire cuánta gente, mis hermanos, cometiendo errores. Hoy en día, mis hermanos, siervos, oiga, aquellos siervos de Dios que no les da temor ni temblor el venir, mis hermanos, y dar palabra de Dios a alguien, mis hermanos, que muchas veces no se la tendrían que dar, sino que lo que le tendrían que dar es consejo, porque a veces solo le dicen, Dios va a hacer esto en ti, Dios te va a levantar, pero no averiguan por qué la persona que está pasando ciertas situaciones, mis hermanos. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos habla de qué tenemos que hacer y no tenemos que hacer también.
La palabra de Dios dice que la maldición no viene sin causa. Y a veces, mis hermanos, solo a las personas solo queremos acomodarlas haciendo una oración, pero no les decimos por qué te vino la situación. Todo eso, mis hermanos, un día vamos a estar ante el tribunal de Dios. Tal vez el siervo se ha guardado, se ha cuidado de no cometer pecado en sí personalmente, pero ha cometido el más grande pecado, mis hermanos, de no enseñarle a la gente, porque si decimos que somos personas que vamos a enseñar, tenemos que enseñarle a la gente temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que, mis hermanos? Toda la palabra de Dios está basada en las leyes y principios, mis hermanos, de nuestro amado Rey. Ahí está basada la palabra, entonces yo tengo que saber cuáles son sus leyes, cuáles son sus mandatos y todo lo que él, mis hermanos, inspiró a través de sus siervos y ellos escribieron y ellos dejaron esos libros escritos, mis hermanos, para nuestro caminar. Si nosotros no vivimos conforme a la palabra, entonces sabemos, mis hermanos, que la palabra también viene a justiciar. Amén. Entonces, mis hermanos, la fe nos permite entrar en el mundo espiritual. Las leyes de Dios dominan, son decretos reales y nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Entonces, cuando yo tengo fe, mis hermanos, yo puedo entrar, mis hermanos, a ese mundo espiritual. Y mis hermanos, y nosotros tenemos que saber, tenemos que tener la convicción que nosotros vamos a dominar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por eso era el nombre del tema. ¿Cómo turbamos al enemigo? ¿Cómo va a turbar usted al enemigo? Cuando usted conozca verdaderamente la palabra de Dios. Él, mis hermanos, va a ser turbado y va a ser alejado. Él, mis hermanos, va a ser confundido y él va a huir. Si por una puerta usted lo dejó entrar, pero usted reconoció que lo dejó entrar y usted sabe el derecho legal que él tiene sobre su vida, usted va a poner manos a la obra y usted en ese momento va a venir y usted se va a retractar de aquello que usted quizá un día hizo. Usted le va a pedir perdón a Dios. Usted también se va a retractar de lo que usted dijo y usted le va a decir, Señor, perdóname porque yo hablaba, Señor, solo por hablar. Pero ahora, Señor, yo me retracto de lo que yo dije, de lo que yo pienso, Señor, porque no conocía tu palabra. Pero ahora, Señor, la conozco y hoy, Señor, yo voy a hablar palabra de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Porque como le decía, ¿verdad? La gente, mis hermanos, se fundamenta, pero a veces no en la palabra de Dios, sino lo que dice el hombre. Porque muchos ahorita, mis hermanos, les va a entrar turbación por todas las cosas que están sucediendo, las cosas que están pasando, angustia. Y mis hermanos, y el Señor nos mandó a que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener paz. El Dios de paz, que es el que va a aplastar la cabeza de todas las serpientes. El Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene que, mis hermanos, tiene que estar en nosotros para que nosotros sepamos que hay un Dios que vive y permanece para siempre, que hay un Dios todopoderoso. Y aunque usted no lo quiera creer y aunque a usted solo mis hermanos, le estén sobando la espalda, ¿verdad? Cuando usted va a la iglesia y usted nada más quiera que le den palabras que a usted le gusten, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estamos muy equivocados. Tenemos que leer la palabra de Dios. Un siervo, mi hermano, que no viene y no lee palabra de Dios, que no le lea a usted palabra de Dios, que no le habla conforme a la palabra de Dios, no le está, mis hermanos, ministrando nada, por el que lo que libera es la palabra de Dios. Lo que, mis hermanos, hace milagros es la palabra de Dios. Por eso ocurrían milagros, ocurrían prodigios cuando Cristo hablaba, porque era Dios mismo hablando a través en ese momento de él. Mis hermanos, era el Señor el que se manifestaba. Por eso había sanidad. No porque, mis hermanos, él sabía hacer también el trabajo. No, porque estaba el poder de Dios en él, la grandeza de Dios. Por eso cuando se habla palabra de Dios, la gente es sana, la gente es liberada, la gente es sanada. Cuando se habla palabra de Dios, no palabrerío de hombre. Amén. Sigamos leyendo entonces. Dice, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos
entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces, cuando yo entiendo lo que la palabra de Dios me está hablando, porque imagínense aquí, el Señor está hablando y dice, porque muchos, por mucho, dice que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. ¿Por qué estaría el Señor diciendo esto? ¿A quién le estará el Señor diciendo esto? Que por mucho que oigan, no, mis hermanos, no van a entender. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el Señor habla de esa manera. Porque la gente a medias, mis hermanos, quiere hacer las cosas. El Señor empieza a hablarnos a través de su palabra, pero el Señor nos va a seguir a nosotros profundizando la palabra. Conforme, si uno, mis hermanos, lo primero que Él empezó a hacer en uno lo toma en serio y uno empieza a hacer las cosas como deben de ser. Pero ¿cuántos de nosotros, hasta que ya miramos la cosa seria, verdad, en nuestros hogares, que miramos que las cosas no se arreglan, que no se, ahí sí queremos hacer de todo y ahí sí somos fieles, ahí sí queremos ser fieles porque no tenemos fidelidad, ¿verdad? También, mis hermanos, queremos acaparar todo. Pero, mis hermanos, esto, le voy a decir algo, dice el Señor, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Por qué el Señor habla de esto? Pero la gente, mis hermanos, lo único que analiza y no entiende que la palabra de Dios nos está hablando para nuestra vida espiritual. Pero la gente, ¿cómo lo entiende? Lo entiende nada más para su vida, mis hermanos, podríamos decir terrenal, nada más. Que vienen mis hermanos y toman esta palabra donde dicen, dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo poco que tengo ahorita y le doy gracias a Dios, Dios me va a dar más. Solo eso es lo único que piensa la gente. Cuando Dios nos habla, si en lo poco me fuiste fiel, es cuando Él empieza, mis hermanos, ¿verdad?, a enseñarnos a través de su palabra. Porque recuérdense, así como Pablo, él hablaba y él decía, ¿verdad? Que al inicio, ¿cómo es que a usted le dan de comer? A usted le dan, ¿verdad? Comida todavía suave, su compota, ahí porque usted todavía, ¿verdad? Así como los bebés no pueden todavía, comer comidas así ya, carnes fuertes, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, así es la palabra de Dios. El Señor empieza, mis hermanos, de una manera, ¿verdad? Bien especial trabajando con uno. Pero hay gente que es tan agradecida y dice, ¿verdad? Yo agradezco a Dios por la palabra que escuché, la voy a poner por obra. Entonces, Dios va a ir viendo con usted que tal vez no era lo que usted esperaba que le dijeran en ese momento, pero usted puso por obra la palabra, porque todo ser humano es así. Yo esperaba más. Yo esperaba más que hicieran por mí. Mire, una vez una persona, mis hermanos, arrogante. Yo le puedo llamar a una persona arrogante, tan necesitada de Dios, mis hermanos, que se había quedado hasta sin familia. Era una persona, mis hermanos, que estaba en el alcoholismo, una persona, mis hermanos, que hasta le robaba a su propia familia para poder ir a tomar, porque no se puede decir que para poder comer, porque mis hermanos, a veces el alcohólico a veces prefiere mejor tomar y no comer, ¿verdad? Imagínense qué daño, imagínense cómo lo tiene el enemigo, ¿verdad? Bajo la planta de sus pies los tiene el enemigo. Entonces esta persona una vez, mis hermanos, lo llevaron a que se orara por él. Y mis hermanos, me recuerdo yo que esta persona dijo, y ahí en ese lugar van a orar por mí. O sea, mis hermanos andaba pidiendo hasta gustos, donde quería que oraran por él. Y a veces todo lo que Dios, mis hermanos, hace por nosotros, prueba nuestro corazón. Hay gente que dice, yo esperaba que hicieran esto conmigo, yo esperaba que me dieran no sé qué. Mis hermanos, la gente, mire, la gente, mis hermanos, llena de resentimientos, de odios, llena de demonios, mis hermanos, lo único que anda nada más, mis hermanos, poniendo más carga, mis hermanos, a la casa de Dios. O sea, con nada se conforman, mis hermanos. Uno tiene que darle gracias a Dios todos los días. Señor, gracias porque hoy me permitiste abrir mis ojos. Señor, gracias, Señor, porque Padre, amanecí bien, tengo mis oídos,
buenos para escuchar, tengo mis ojos buenos para mirar. Señor, ¿qué me traes hoy? Tus misericordias hoy son nuevas, Señor. Perdóname si ayer me demostraste tu misericordia y no la pude ver, pero hoy sí quiero ver la misericordia que traes para mi vida. Entonces, mis hermanos, esta es una persona agradecida, no una persona que se mantiene solo quejándose, que desde que se levanta agarra el teléfono. Primero es a los hijos que me duele no sé qué, que me duele no sé cuánto. Después que ya se comunicó con la no sé quién, con la no sé, la persona esta, la persona la otra, y empieza, mis hermanos, a decirle todos los sentires que tiene. Mis hermanos, una persona que todo el tiempo nunca agradece, nunca, y usted me dirá, pero si siento todo eso y si no se lo digo a nadie, ¿a quién se lo voy a decir? Mi hermano, es que nosotros somos más que vencedores y más que victoriosos. Nosotros tenemos que ir, mis hermanos, creyendo, confiando en el Señor, de que el Señor, mis hermanos, está con nosotros, y tenemos que entender que todo lo que viene a nuestras vidas, hay puertas abiertas. Nada pasa sin que no haya una puerta abierta. Sus puertas abiertas, usted dirá, pero ¿en qué le he fallado? Como dice en Malaquías, ¿verdad? Donde le dice, ¿y en qué te hemos fallado? Así podemos decir nosotros, ¿en qué? Mis hermanos, como le decía, tal vez usted cree que porque usted no anda pecando como otros que andan pecando en el mundial, usted tal vez piensa de que usted, ¿verdad? No, usted no está pecando. Y a veces, mis hermanos, pecar es solo, mis hermanos, el no creer, el no confiar, porque una persona que se mantiene quejando no está creyendo en Dios, no está poniendo por obra la palabra de Dios, porque nosotros nos tenemos que fortalecer en el poder de la palabra. Pero eso no nos gusta a veces que se nos diga, sino que nosotros queremos que nos hablen de otras cosas. Entonces, mis hermanos, lamentablemente, como le digo, nosotros a veces no queremos poner por obra la palabra. Vamos a seguir leyendo entonces. Pero dichosos, dice, los ojos de ustedes porque ven, sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyen. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se le sembró en su corazón. Entonces, mis hermanos, dice que viene el maligno y arrebata lo que ya se sembró. Ahora le explico. ¿Cuáles son estas personas que el enemigo viene y le arrebata, o el maligno o el enemigo, como usted le quiera hablar, viene y le arrebata lo que a usted le han sembrado en su corazón? Cuando aquella persona, mis hermanos, no guarda la palabra, porque mire, pues la palabra es como una semilla. La semilla, mis hermanos, para que la semilla venga y germine, ¿verdad? Y mis hermanos, y nazca una planta, y esa planta, ¿verdad?, de fruto. ¿Qué tiene que pasar, mis hermanos? Esa semilla tiene que vivir una transición, mis hermanos. O sea, pero ¿cómo esa semilla va a lograr, mis hermanos, pasar por esa transición de todo lo que yo le mencionaba? Germinar, ¿verdad? Empieza a nacer la plantita, se empieza a engrosar, empieza a crecer, empieza, mis hermanos, da sus hojas y luego, ¿verdad? Da su fruto. Entonces, mis hermanos, pero esa planta tiene que ser alimentada. Usted tiene una promesa, pero ¿cómo va a alimentar usted esa promesa? ¿Cómo va a alimentar usted esa semilla que a usted se le fue dada a través de la palabra de Dios? Porque si el Señor dice que nosotros, mis hermanos, no nos tenemos que preocupar por el día de mañana, yo no me tengo que preocupar por el día de mañana, me tengo que preocupar por el día de hoy. De que si yo, el Señor me da una palabra, ¿qué tengo que hacer yo? Señor, aquí estoy. Y yo quiero que esa semilla que tú pusiste en mí, Padre, llegue a dar mucho fruto. Amén. Eso es la palabra. Entonces la palabra que a mí me dieron, yo la tengo que atesorar, la tengo que cuidar. ¿Cómo la voy a cuidar? Ya no siendo yo la persona que soy. Ya no tengo que ser la persona carnal. Entonces muchos carnales, muchos endemoniados, se les ha dado palabra,
mis hermanos, pero no son agradecidos, sino que lo que piensan es, si me dieron palabra, si a mí me dieron profecía, entonces quiere decir que yo estoy bien, que yo no necesito ponerme a cuentas con Dios. Lo único que yo, ¿verdad? El Señor a mí me premia porque yo voy a su casa y porque quizá usted le sirve y usted, ¿verdad? También cumple, mis hermanos, en algunos mandatos y algunos preceptos, porque si yo le digo a usted, vivamos conforme a la palabra, usted no le cumple a Dios como debe de ser. Porque dígame usted, ¿cuántos de ustedes, así como el Señor lo ordena en sus leyes, dijo que había, mis hermanos, que yo tenía que diezmar, tenía que ofrendar, mis hermanos, y hay diferentes clases de ofrendas. Hay una primicia y hoy en día no se habla de eso, mis hermanos. Pero la gente que escudriña la palabra nadie le tiene que decir nada qué hacer. La gente lo haría porque la palabra de Dios lo dice. Y como yo le creo a Dios, usted no va a pensar, ¿y cómo así? Que yo voy a hacer esto y con qué me voy a quedar. Usted no le cree a Dios. O si usted le creyera a Dios, usted se preparara con tiempo. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Esto no nos gusta que nos lo digan. Por eso le digo, mucha gente esta prédica yo creo que a nadie se la va a querer pasar porque, porque si no van a tomar un mal concepto de la pastora o de la iglesia. No, mejor ni envío esta palabra. Pero si fuera solo de declarar palabra, ahí sí la mandarían. Oí esta prédica, mira, toma, cree, confía. Pero mis hermanos, ¿cómo estamos hoy en día nosotros? Por eso dijo el Señor, muchos fueron los llamados y pocos van a ser los escogidos. ¿Por qué? Porque a todos el Señor nos llamó. A todos el Señor nos ha dado promesa. A todos mis hermanos, nos ha dado palabra. Pero como le digo, muchos las temían, mis hermanos. Viene el enemigo y se la lleva. ¿Por qué? Porque la persona, mis hermanos, le dan promesa de parte de Dios. ¿Y qué pasa, mis hermanos? La persona sigue siendo igual, sigue quejándose, sigue hablando con quien no debe, solo con gente quejista. Mis hermanos, haga usted podríamos decir, como un recorrido por toda la familia. Mire, si no padecen de una cosa, padecen de otra, padecen de otra. No le estoy hablando de enfermedades, eso es aparte. De chismosos, de mentirosos, de esto y lo otro, pero a usted le gusta estar involucrado con aquella gente fracasada. Si usted se junta con pura gente fracasada, así va a terminar usted. Oiga bien lo que le estoy diciendo y sé que el Señor le está hablando directamente a muchas personas que así están ahorita. Iban en un avance, iban muy lindos, iban muy preciosos cuando empezaron. El Señor les empezó, mis hermanos, las promesas ahí estaban. Mis hermanos, la semilla llegó. Pero mis hermanos han ido en retroceso. ¿Por qué? Porque mis hermanos, el enemigo ha venido y se ha llevado aquello, porque el enemigo tiene derecho de legal a entrar a su vida y que aquello que usted ya recibió se lo puede quitar. Las promesas a muchos ya se les han quitado y no se dieron cuenta ni a qué hora se las dieron, porque ustedes mismos abrieron puertas. De eso nos está hablando aquí la palabra de Dios. Escuchan. Dice aquí, porque les aseguro que muchos profetas, dice, escuchan lo que significa la parábola escuchan lo que dice la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió, dice, la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Estas son otros comportamientos. ¿Cayó en qué? Dice, en camino ¿qué? Pedregoso. Cuando usted, mi hermano, no permite que Dios limpie, libere su corazón. ¿Cómo cree usted que va a ser limpiado el corazón? De que yo le diga a usted todos los domingos,
pasen aquí al frente y ahora todos aquellos que están dolidos y aquellos que han recibido vituperaciones, hoy el Señor viene y les pone un ungüento en su corazón y le dice, mía es la venganza. Y usted va de llorar y usted dice, gloria al Señor, Dios va a hacer la obra. Mi hermano, eso no se trata de eso. El Señor nos mandó a perdonar a nuestros enemigos, a hacerle bien a nuestros enemigos, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, nosotros cuando la palabra el Señor está hablando que caen en caminos pedregosos, son esas piedras de tropiezo, porque las piedras, mis hermanos, traen tropiezo. Que yo vengo, mis hermanos, y el Señor me ha dado a mí palabra de Dios que se va a cumplir en mí. Si yo, mis hermanos, vengo y yo perdono, yo me libero, yo libero a aquellas personas que tengo cautivas en mi corazón. Yo no voy a tener tropiezos para que la palabra de Dios se haga en mi vida. Mis hermanos, el Señor es muy claro en su palabra. Dice, yo no puedo poner paño nuevo en vestidos viejos o rotos. El Señor no puede poner vino nuevo en odres viejos. Oiga bien y entienda esto. Por eso nosotros venimos y dicen que ahogamos esa semilla que es la palabra de Dios y no hay raíces, mis hermanos. Por eso vienen después las dificultades, las situaciones. Quizá a veces usted va a empezar a ver, ¿verdad? Situaciones que van a venir a su vida de gente, mis hermanos, que a usted la va a vituperar, le va a decir, ¿verdad? Pero yo veo que está siguiendo a la iglesia y seguís igual en tu misma situación. Pero oiga bien, eso es cuando usted apenas empieza, no cuando ya tiene años usted y en la misma situación toda la vida. Por eso es tan importante uno explicarle a la gente los tiempos de Dios, porque al principio así puede ser, ¿me entiende? De que Dios está probando en su corazón, a ver cómo usted, mis hermanos, se comporta en ese momento que usted está siendo quizá vituperado, señalado, que digan, estás en la iglesia y piensan que la iglesia solo es llego y ya el Señor, ¿verdad? Me lo da todo y no importa que yo tenga tantas cosas malignas en mi corazón. Entonces, mis hermanos, la cosa no es así. Van a venir, pero usted se va a mantener firme porque usted dice, yo ando buscando las cosas del reino y el Señor dice en su palabra, busquen primeramente mi reino y mi justicia y lo demás me va a venir por añadidura. Entonces, como usted conoce la palabra de Dios, como usted ya está escudriñando la palabra de Dios a usted lo fortalece, a usted lo levanta y usted dice, no importa que me vituperen, si siempre me han vituperado, siempre me han señalado, no importa un tiempo más, pero yo voy a ver la gloria de Dios porque yo ahora sé que todo lo que me vino es porque yo abrí puertas, porque yo era una persona sinvergüenza, yo era una persona malvada, yo era una persona señaladora, yo era una persona así, pero Cristo vino a mi vida, Él me alumbró mi entendimiento, Él ahora con su bendita sangre me está limpiando y yo estoy siendo limpiado con el poder de la sangre de Cristo. Entonces todo va a ser a través de lo que usted crea, de lo que usted confía. Entonces, ¿qué va a hacer usted en ese momento? Usted, mi hermano, va a estar, como le digo, frustrando al enemigo y el enemigo dice, no se puede con esta persona. Entonces, por eso dijo el Señor, resistan al enemigo y él va a huir de ustedes. ¿Cómo lo voy a resistir yo? Pensando de esa manera, hablando de esa manera. Pero no, mis hermanos, pasar toda la vida uno en eso, porque hay gente que toda la vida pasa pensando de que todo, mis hermanos, que el enemigo está enojado, que el enemigo a usted va a llegar a quererlo llevarle tentaciones a ver cómo usted cae. Pero usted es más fuerte porque usted es hijo del Dios Altísimo y usted cree en el gran poder de Dios. Amén. El que tiene el poder es Dios. Amén. Entonces dice aquí, en el 20, el que recibió la semilla, dice, cayó en terreno pedregoso. Es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces, mis hermanos, es gente que lo que ya hablamos, ¿verdad? Que se va a apartar de Dios. Entonces va a empezar a bajar la guardia, ya no va a orar, ya no va
a hacer el mismo en la iglesia, entonces, mis hermanos, dice que enseguida se aparta de ella. El que recibió, leemos el 22, el que recibió, dice, la semilla que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que esta no llega a dar fruto. Entonces, mis hermanos, aquel que recibió la semilla, que es la palabra de Dios, pero mis hermanos, su preocupación más grande es la riqueza, es la grandeza. Oiga bien, yo le digo algo. Por eso el Señor dice en su palabra, el que tomó el arado no vuelve a ver atrás. Mire, yo le digo algo, mis hermanos, tan grande y especial, que yo bendigo a Dios por haberme dado y haberle dado a cada uno de mis hijos el entendimiento. Y no se lo estoy diciendo para vanagloria, porque sabe que a veces al siervo de Dios hasta le cuesta venir a contar los milagros y los prodigios que Dios hace en sus vidas, porque para mí los milagros y los prodigios es que Dios me dé sabiduría santa y entendimiento que viene de Él. Amén. No pensamiento ni entendimiento humano, entendimiento del Dios Altísimo, porque mis hermanos, uno guardado en la poderosa mano de Dios, Dios a uno, mis hermanos, siempre, siempre se va a cumplir la palabra de Dios en uno. Mis hermanos, yo siempre clamé a Dios y le decía al Señor, yo sé que estás probando nuestro corazón. Yo sé que mis hijos, cuando ellos, mis hermanos, trabajaban, que les tocaba a veces trabajar fines de semana, yo siempre le dije al Señor, Señor, un día ellos junto conmigo se van a dedicar a cuidar nada más tu obra. Tú les vas a dar, Señor, un medio por donde ellos, ¿verdad? Puedan también ellos, ser productivos también, ¿verdad? Pero Señor, que esto no venga a estropear tu obra. Y miren, mis hermanos, el Señor lo cumplió. Porque el primero se anheló, primero se deseó. Pero hay gente que dice, no, pues me toca, ¿y qué voy a hacer? Solo falta que le digan a uno, y usted me va a mantener. No, mis hermanos, todo, cuando yo escucho palabra, yo la entiendo, y yo sé quién es Dios y en quién estoy confiando. A mí no me lo tienen que decir, sino que yo mismo o yo misma voy a pensar de la manera, mis hermanos, que piensa Dios, si Dios es el dueño de todo y Él es el que, mis hermanos, el que decide cómo tienen que hacerse las cosas. Sin Él, mis hermanos, nada puede suceder ni puede pasar. Pero ¿sabe qué les decía yo a mis hijos? No importa que ustedes tengan que trabajar de la tarde para la noche. Pero ustedes, en la mañana, que eran los servicios, ustedes tienen que estar en la iglesia. Cualquiera, mis hermanos, ay, es que mi tarde, mis domingos, mi esto, mi otro, no importa, les decía yo a ellos. Ustedes van a ver la gloria de Dios. Y mis hermanos, y así fue. Un día el Señor, fin de semana, lo tenían ellos. Después el Señor, mis hermanos, fue obrando. Ahora, ciertos días trabajan ellos nada más y los días que le tenemos que servir a Dios, ellos no tienen que hacer, mis hermanos. Y el Señor se ha encargado de todo, de dar lo mejor, de dar lo más grande. Entonces usted dirá, ¿y cómo? Séale fiel a Dios, confíe en Dios, créale a Dios. Eso es lo que yo le puedo decir. Entonces a veces nosotros queremos esto, queremos el otro, y mis hermanos somos los más infieles. ¿Se da cuenta? Desde la primera vez, la primer semilla que Dios le da, ¿qué hace usted con esa semilla? Entonces, mis hermanos, aquí hay tantas características de las cuales cuántas veces nosotros le puedo decir, hemos deshonrado tanto a Dios, que ahí estamos con la promesa, esperando que la promesa se cumpla. Pero mis hermanos, lo que menos hacemos es, mis hermanos, hacer como dice la palabra, vivir conforme dice la palabra, con principios
que el Señor dejó, sus leyes, sus preceptos, sus mandatos. Entonces, mis hermanos, no podemos llevar una vida así, mis hermanos, estéril, vacía. Si nosotros queremos caminar en pos de Dios y sabe que el Señor cuando da, da en grande y da para siempre, no. Y vamos de gloria en gloria, dice, de poder en poder y de victoria en victoria. Nosotros hemos visto esas glorias, hemos visto esas victorias. Yo le dije un día también al Señor, un día, Padre, nosotros en familia vamos a llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y si Dios nos lo permite, mis hermanos, ya todo está listo, mis hermanos. Nosotros todos en familia llevamos ahorita palabra de Dios. Todos, y no solo mis hijos, sino que hasta ahora, hasta mi yerno, mis hermanos, todos preparándonos ahorita para un glorioso retiro que vamos a tener, mis hermanos, de limpieza que mis hermanos, el Señor va a hacer con todas las personas que van a estar, esa limpieza espiritual. Yo bendigo a Dios porque hubo un cumplimiento de la palabra. ¿Pero qué hice yo? Sí, ahí lleven el evangelio como quieran. ¿Qué cumplimiento iba a haber de la palabra, mis hermanos? Muchos se quedaron con la promesa y siguen esperando la promesa. No, las promesas tienen que venir a la existencia. No, por eso dice el Señor que la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero ¿quién va a traer a la existencia las cosas, mis hermanos? Es uno. Nosotros las tenemos que traer. Créame que nosotros tenemos que traer las cosas a la realidad. Tenemos que traerlas, mis hermanos. Tenemos que hacer que el mundo espiritual, mis hermanos, las cosas ahí son formadas, pero nosotros las tenemos que traer a la tierra, tenemos que traer a la existencia. Y se cumplió, como le digo, cumplido lo que yo le pedí al Señor un día y le dije, Señor, pero como le digo, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué fue lo que se hizo? Preparar a la familia, preparar, mis hermanos, a mi yerno. Ahora, mis hermanos, una comitiva completa. Entonces, empezamos a salir así, mis hermanos, de dos, así, pero yo le decía al Señor, pero todavía no ha llegado lo que yo un día clamé y pedí. Todos juntos. Todos van a ver el gran poder de Dios, la grandeza de mi Rey, de cómo Dios obra. Pero, mis hermanos, se ha vencido. Y usted por cualquier cosita ya no quiere buscar a Dios, ya no quiere servir a Dios. Primero lo demás y luego lo de Dios, ¿verdad? No, mis hermanos, las cosas no son así. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, el que recibió la semilla, dice que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan de modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 70 y hasta el 100 por uno, según la capacidad. Porque mire desde dónde el Señor, el 30 dice, el 60 y hasta el 100 por uno. Entonces, depende hasta dónde usted quiera llegar. Depende hasta donde usted quiera creerle a Dios, confiar en Dios y hacer para Dios. Pero no espere que primero le vengan las añadiduras. Entonces sí me puedo mover. No, las añadiduras usted las tiene que traer a la existencia. Usted primero busque el reino de Dios y su justicia y lo demás le viene por añadidura. Y no mentiroso y charlatán como andan muchos diciendo que hacen eso, que hacen el otro, que yo aquí, que yo allá. Y no es cierto, porque dice el Señor en su santa y bendita palabra, por los frutos los van a conocer. Es los frutos. Los frutos. ¿Qué frutos estamos dando? O sea que miren mis hermanos, por eso caemos en esas situaciones. Así como lo que ahorita, mis hermanos, se están cayendo muchos. Porque mis hermanos al principio cayeron en lo primero que habló de
de la primera parábola donde mis hermanos el Señor habló, ¿verdad? Que los que dice aquí, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, y el que se le sembró en su corazón, esta es la semilla que está junto al camino. Entonces, mis hermanos, ¿por qué pasa esto? Porque desde el principio usted no va con la expectativa, no va con el deseo de tener un cambio en su vida, de serle fiel a Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, dice que la persona, mis hermanos, no busca la manera de entender la palabra de Dios, porque yo no me tengo que conformar solo con ir a la iglesia. Yo tengo que escudriñar la palabra en mi casa. Yo me tengo que fortalecer en la palabra, tengo que conocer la palabra. Si no, lo que voy a recibir el día domingo, por eso hay gente, mis hermanos, que nada más lo único que llega es a chismear a la iglesia. ¿Sabía usted que en las iglesias donde más chismean, donde más señalan, donde mujeres tontas, mis hermanos, coqueteando, porque son inseguras, porque son personas, mis hermanos, que no conocen verdaderamente el temor de Dios, queriendo destruir la obra de Dios? Así, mis hermanos, así anda la gente y creyendo que nunca va a suceder nada, que nunca va a pasar nada, que nunca Dios les va a pedir cuentas. Pero es porque cree usted que no tienen temor. Por eso yo entiendo a la gente que se comporta de esa manera y no digo, ay, pero si tanta palabra que he escuchado y no la pone por obra. No, porque yo sé que esa gente no tiene intimidad con Dios. Una persona, mis hermanos, puede ser lo peor y puede haber hecho lo peor, pero si aquella persona, cuando el Señor la recibe en sus brazos y le dice, ¿verdad?, que quiere bendecirle y ayudarle, esa persona es agradecida. Y mis hermanos, es una persona que se vuelve a Dios completamente. Hubo un arrepentimiento genuino y también, mis hermanos, se vuelve a Dios, empieza a escudriñar la palabra de Dios, porque ¿cómo me voy a volver yo a Dios si yo no escudriño su palabra? ¿Cómo digo yo que yo amo a Dios si yo no quiero ni leer lo que dice su palabra? Ahí es donde yo me voy a comunicar con Él. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que para que usted frustre, para que usted, mis hermanos, turbe y frustre al enemigo, es cuando usted tiene una fe, mis hermanos. Así como yo le puedo hablar de un personaje que era, mis hermanos, así como Abraham. Abraham, mis hermanos, no tenía fe. Abraham nada más creía, mis hermanos, en en lo que él veía, así como en el lugar donde él vivía, ¿verdad? Por eso el Señor tuvo que decirle a él, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero mire, hay gente, mis hermanos, que creen que irse de la tierra y de la parentela, ay, me voy de mi casa entonces, ya no voy a vivir aquí, no voy a vivir allá. Mis hermanos, si usted no deja de estar con aquella gente negativa, con aquella gente, mis hermanos, solo oyendo lo que no tiene que oír. Porque mire, háblales usted con la verdad, a esas personas no van a querer oírla. Pero como usted se mantiene hablando igual, la persona, mis hermanos, usted va a atraer personas así y usted nunca se va a levantar. Entonces, mis hermanos, esa gente no cambió de tierra ni de parentela, siguió en lo mismo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender y todavía, mire, después el Señor le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y lo quería sacar a él de Ur de los Caldeos, del lugar, mis hermanos, de donde había maldición. Aparentemente había, mis hermanos, mucha ciencia en ese lugar de Ur. Ahí, mis hermanos, supuestamente sábelo todo, mis hermanos, pero no tenían el conocimiento del Dios Altísimo, porque el que tiene el conocimiento del Dios Altísimo honra a Dios, glorifica el nombre de Dios y sabe y conoce los tiempos, los momentos que estamos viviendo y que estamos atravesando. Pero muchos, mis hermanos, yo no sé qué piensan, como que nunca va a haber segunda venida del Señor, como que nunca tienen que preparar a la gente o que van a ser eternos, que nunca se van a morir, que nunca, mis hermanos, van a padecer de nada. O sea, no sé qué es lo que piensa la gente, que con solo ir a la iglesia, ya, mis hermanos, tiene ganada la salvación. No, si la palabra aquí está,
para instruirnos. Y mis hermanos, como le digo, muchos desconocemos lo que la palabra de Dios dice. El Señor siempre nos va a estar hablando a través de su santa y bendita palabra. Amén. Entonces yo le doy gracias al Dios Altísimo. Yo le pido a Dios que hoy, el día de hoy, usted haya decidido, mis hermanos, turbar al enemigo. Que usted haya decidido hacer un cambio en su vida y deje de estar creyendo en el hombre y no creer en Dios. Cuando usted le digo yo creer en Dios, no es que diga, o sea, si yo creo en Dios, si yo espero. No, creer en Dios es vivir conforme a su palabra. Eso es creer en Dios. No vivir ustedes de esperanzas. No, se vive la realidad, que es lo que se va a cumplir. La palabra de Dios sí se cumple. Amén. Así que bendiciones, mis hermanos, que el Dios Altísimo siga guiando su vida, a su familia, y que la paz del Altísimo esté con usted y pongamos la palabra por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que hoy a las 7 de la noche estaremos ahí también llevando, mis hermanos, otro glorioso tema, ¿verdad? Un tema poderosísimo. Esperamos que usted esté también ahí dispuesto a escucharlo y a ponerlo por obra. Y asimismo, mis hermanos, recuérdense que el día viernes, nuevamente a las 11:30 estamos empezando nuestra transmisión para, mis hermanos, escuchar palabra de poder. Y si usted, ¿verdad?, también quiere seguir oyendo palabra de Dios, el día domingo estamos apareciendo solo en la página de Facebook a las 11:30. Amén. Así que bendiciones y que el Dios Altísimo ministre y gobierne su vida y la de su familia. Bendiciones.